El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante le regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos con este Evangelio que nos recuerda precisamente que Jesús es la luz. Y como es la luz, puede dar luz a aquel que se lo pida. En este sentido, pues también es la fe. ¿Por qué? Porque el Señor solamente le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Y Él contesta: que vea. Y Dios nos pregunta a nosotros cada día: ¿qué quieres? Y nosotros podemos responderle: ay, Señor, mira, hazme este favorcito. Ay, Señor, mira, es que tengo este problema. Ay, Señor, mira, es que estoy enfermo. Pero ¿tenemos la suficiente fe para dar el paso en la fe? Es como, por ejemplo, algo que nos han hecho adictos. Bueno, yo casi no consumo pues las sodas, pero recuerdo antiguamente de cuántos miembros eran las familias. Pues así por mínimo eran 4. Y ya dependía, más bien eran como 5, 6, 7. ¿Y de cuánto tamaño era la Coca-Cola más grande? De 1,5 litros. Y tomaban todos y sobraba. ¿Y ahora de cuánto es la Coca-Cola más grande? De 3 litros, y a veces no alcanzan los 3 litros para familias de 4. En promedio, pues están tomando más de medio litro cada uno. Ay, pero es que si no hay Coca-Cola no hay felicidad. Por eso hasta el comercial decía: destapa la felicidad. Pues no. ¿Por qué? Porque uno cuando está diabético, ay, es que cómo se me antoja la Coca-Cola, y se van a tomar su Coca-Cola. ¿Y qué es lo que se están haciendo? Matándose. ¿Por qué? Porque no tienen fe en el Señor de decir: es algo que no necesito. O ya que terminó el Buen Fin, ¿cuántos se fueron a endrogar por la televisión, por el celular, por la tablet? ¿Por qué? Ay, no, es que ahora es muy necesario. Y pues saben que la generación, ahora pues ya se terminó la generación de los millennials, que según yo formo parte de ella, pero bueno. Pero ahora viene la generación Z. Y dicen, pues es porque empezó generación X, generación Y o millennials, y ahora es generación Z. Pero también lo han dicho por generación zombie. ¿Por qué? Porque ahora se la pasan pegados a los aparatitos y no se despegan de ahí. Y hay un jovencito que pues lo conozco desde un poco más niño, pero ahora se levanta y lo primero que hace es el celular. Va al baño con el celular, se va a bañar y deja el celular porque si no se le descompone, pero sale de bañarse y el celular. Y se va a la escuela con el celular en la mano. Entonces, viven esclavos y el Señor quiere que seamos libres. Pero, ¿qué es lo que pasa? No confiamos en Él.
Podemos no hacer oración en todo el día. Pero que no me quede un día sin celular porque me estoy muriendo. Hacemos ahora nuestros nuevos ídolos. Antiguamente era de que no, padre, es que fui a hacerme la limpia. Ay, no, padre, es que fui allá con la bruja que me leyeran las cartas. No, ahora ya lo hace el celular. Y por ahí veía ayer entrando en una página, de hecho una página católica, y decía, ¿quieres saber tu suerte? Manda un mensaje a tal número. Y dije, ¿cómo puede ser posible que hasta en una página católica tengan ese anuncio? Y a veces pudimos habernos indignado, ay no, cómo la Pachamama estuvo en el Vaticano. Pero también nosotros vivimos todo el santo día un endiosamiento. Ayer que el fútbol, que primero iba ganando México 1-0 a Brasil, y luego empataron, y luego por un penal que ni era penal, ganó Brasil. Y no, es que sufrimos porque México no ganó. Y no sufrimos porque no vamos a misa. Es más, diría que si volviera a pasar lo que 1926-1929, con la ley Calles, que pues estaba en contra de la Iglesia Católica, que por cierto, esa ley no se ha quitado, así que en cualquier momento el gobierno puede decir, volvemos a implementarla, porque está en la Constitución. Que no la hayan puesto o no la mantengan es otra cosa. Pero el día que se les ocurra, pues la pueden volver a implementar. Y estaríamos como, no me acuerdo si es Honduras o Nicaragua, en donde ya propiamente el ejército y la policía se puso en los templos para que no pudieran entrar. Y ahí está el video circulando de un padre que está pidiéndole a los policías que dejen entrar a la gente. Y se abren paso para que el sacerdote entre, pero a los fieles los mantienen afuera. Si pasara eso en México otra vez, ¿cuántos se pondrían a defender su fe? ¿O cuántos dirían, ay, qué bueno, ya no tengo que ir a misa, ya? Y es precisamente cómo está nuestra fe. Pareciese que a veces estamos más ciegos que Bartimeo. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado inclusive al pecado. Y hablando con una persona, era algo muy interesante porque decía, es que ese niño malcriado, pues ya cuál niño, era un jovencito como de 12 años, grosero hasta decir basta, yo no sé de dónde aprendió tanta grosería. Y decía, padre, pero ¿por qué pasa eso? Y le digo, porque puede ver en los videos, hasta en el YouTube, póngale, niño pequeño dice grosería y se la festejan. Y luego ya que crecen diciendo malas palabras, entonces, ¿por qué eres bien grosero? Pues ¿quién le festejaba las groserías de chiquito? Y todavía se ponían, a ver, dile otra vez, a ver, dile otra vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos cosechando? Lo mismo que sembramos. O el clásico, en ese tiempo pues eran los Tupperware, que se juntaban y hacían sus sesiones y se endrogaban con el Tupperware. Y luego llegaba la señora que los vendía a cobrar. Y no faltó quien le dijera a su hijo, dile que no estoy. Y esto fue real. Sale y el niño dice mi mamá que no está. Y luego cuando les mienten, ¿quién te enseñó a mentir? ¿Quién será quien los enseñó a mentir? O cuando vemos que se le cae el dinero a otra persona, ¿no ponemos el piecito y nos hacemos los oxizos? Así ya hasta que se fue, ya disimuladamente nos guardamos el dinero. Pero cuando nuestros hijos nos quitan algo, ¿quién te enseñó a robar? Pues ¿quién será? Los niños no aprenden de lo que les digan, aprenden de lo que hacen. Entonces, si ustedes no los conducen por el bien, ¿qué van a aprender esos niños? Y peor tantito, ahorita la situación está más trágica porque ahora ya no están los papás. Porque dicen, padre, es que si no trabajamos los dos, pues no nos alcanza el dinero. Y otra vez no confían en Dios. Un señor que tuvo 10 hijos y trabajaba él y ella.
Y pues los niños pues ya se le estaban poniendo muy rebeldes. Y pues este señor fue con su abuelito y le dijo: ay, hijo, no confías en Dios, ¿verdad? Dice: sí, abuelito, sí confío en Dios. Si confía en Dios, deja que tu esposa deje de trabajar y Dios te va a socorrer. ¿Y qué creen? Le dijo: ya no trabajas, te quedas en la casa. Los niños se corrigieron. ¿Y qué creen que pasó? Les alcanzó. Pero a veces estamos así porque nos creamos necesidades. Les decía de la Coca-Cola. Pero ¿cuántas necesidades nos creamos que realmente no son necesidades? Hoy podemos ver y pues hay en lugares en donde literalmente parece que la casita se va a caer. Ah, pero tienen su antenota de Sky. No tendrán que comer. Ah, pero todos los días que van, todos los fines de semana que rayan el sueldo se lo van a pistear. Entonces, ¿tenemos o no tenemos? ¿Confiamos o no confiamos? Y cuando no confiamos, decía el Papa Benedicto XVI, todavía como cardenal Joseph Ratzinger, cuando nos dejamos de arrodillar ante Dios, nos arrodillamos ante cualquier cosa. ¿Y qué es lo que nos dice la primera lectura? Precisamente, ay no, es que hoy está de moda hacer esto. Y ahora podríamos decir: no, es que ahora está de moda hacer el yoga. Ah, pues vamos a la yoga. Ay no, ahora está de moda, haz esto, y lo hacemos. Ahorita creo que no ha habido un reto o esos challenges que hubo en años pasados, que la cubeta de agua fría, que tantas babosadas. Ahorita no ha habido ese gran reto que todo mundo quiera hacer. Pero ¿cuántos todavía están bien pendientes de su horóscopo? ¿Cuántos están bien pendientes de cómo amaneció el día? O de los ídolos modernos, las redes sociales. Podríamos preguntarnos: ¿cuánto tiempo nos pasamos en las redes sociales? Y a veces, ¿qué haciendo? Compartiendo babosada y media. Y decía a una persona, decía: el YouTube es muy bueno y es muy malo. Muy bueno porque puedes encontrar muchísimas cosas para aprender a hacer. Muy malo porque también hay un montón de videos de gente tirando pastillas de menta a la Coca-Cola para que se haga una fuente, o haciendo bromas sin sentido, o haciendo tantas cosas que te quitan el tiempo y no te enseñan nada. Y es ahí donde tenemos que descubrir qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. ¿Queremos tener esa luz en nuestros ojos para ver la obra del Señor? ¿O queremos seguir en la tiniebla del mundo? Y esto lo escucharemos en el día de Navidad, cuando dice, o más bien es el Evangelio, el prólogo del Evangelio de San Juan, y dice: Él era la luz, y vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, y prefirieron andar en tinieblas. ¿Cuáles son esas tinieblas? El pecado, el hacer lo que se me da la gana, hacer mi voluntad, pero no hacer lo que Dios quiere. Y ya hace unos cuantos lunes, porque tocó el lunes ese evangelio que decía: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y la pregunta es: ¿qué tanto tenemos nuestra fe? Simplemente, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a misa devotamente? Ya no decir fuimos a misa porque podíamos haber dicho: ayer, padre. Pero devotamente, poniendo atención, viviendo cada uno de los ritos. ¿O cuándo fue la última vez que rezamos el rosario? ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? Y podríamos preguntarnos: ¿y cuándo fue la última vez que revisamos el celular?
Y si bien nos va, podríamos decir, ay Padre, antes de entrar al templo, porque ahora suena el celular y se salen a contestar y luego lo dejaran en silencio, pero no. Y de repente suena la banda, suena la cumbia, suena, o sea, ni tonos de teléfono decentes, porque ya uno se quiere, ya casi le quiere decir a la persona, no, pues paramos la misa y nos empezamos el baile. Y antes, no, que te distrajeras en misa, pues ya era de que la mamá o la abuelita ya te da el pellizco. Gracias a Dios, a mí no me tocó. Pero ahora los niños andan como chivas locas por todos lados. Y a veces podríamos decir, no molestan. Pero a veces los papás, se ponen a perseguir los niños y los papás molestan más. ¿Por qué? Porque los niños ven que lo están persiguiendo, se ponen a jugar y empiezan a gritar. Pero si están ahí dando vueltas como, pues calladitos, está bien, no distraen. Pero a veces las personas que andan platicando, que andan con el celular, sí distraen. Y la pregunta es, ¿cómo queremos vivir esa vida con esa luz que es Cristo, si no queremos acercarnos a Él? Por eso tenemos que dejar todos esos ídolos que hemos creado. El celular, el fútbol, las telenovelas, las series, tantas cosas, para poder ver a Cristo. Y entonces sí decirle, Señor, dame tu fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a aumentar la fe. Te va a dar esa gracia, siempre y cuando tú estés preparado. Pero es como viendo un día un youtuber que decía, yo no puedo meditar, yo no puedo estar en silencio porque me desespero. ¿Y cuál es la mejor forma de encontrar al Señor? En el silencio. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Cuántos podemos estar? Ahora sí que acallados en nuestra cabecita, porque a veces estamos como ese meme que está en las redes sociales, la señora que está ahí rezando y de repente le ponen un globito y le apagué a los frijoles. Andamos pensando en los frijoles, andamos pensando en 20,000 cosas. O en misa, como dice el dicho, andamos en todo menos en misa. Porque ya estamos viendo quién hizo esto, quién hizo el otro, cómo viene vestida tal persona. Y pues a veces hasta criticando estamos en la misa. Pero no estamos en lo más importante. En encontrar al Señor en sus dos formas. En su palabra y en la Eucaristía. Por eso, pidamos al Señor el día de hoy como este hombre, que abra nuestros ojos del corazón para que podamos encontrarlo y podamos vivir siempre en esa paz y en esa armonía. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.